Para impartir la conferencia del día de hoy, nos hace el honor de impartirla la licenciada Yael Leguel Bassels. Muchos de ustedes ya la conocen, no les voy a robar más el tiempo, le voy a ceder el micrófono y pantalla a la licenciada para que imparta la conferencia de hoy, la espiritualidad en la tanatología. Sean cordialmente bienvenidos. Maestra, muchas gracias. Y nos vemos al final de la conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Como siempre, para mí es un gran honor y un gusto poder compartir estas tardes de viernes con estas conferencias gratuitas que hace el Instituto Mexicano de Tanatología. La conferencia se está transmitiendo en vivo en Facebook, se queda ahí grabada, también está el canal de YouTube, entonces les quiero pedir de favor que lo compartan en sus redes. Muchas veces esta información, no solo la conferencia que yo doy, sino todas las conferencias que se dan los viernes, puede llegar a una persona que lo necesite escuchar, ¿no? Entonces parte de esta labor pues es que podamos seguir llegando con estos mensajes de desmitificar y de hablar de la pérdida, de hablar de la muerte, ¿no? Sin estos tabús, de hablar de estos temas que no se hablan. Entonces les agradecería a todos, a todas que le dieran ahí un compartir en su muro para que le llegara a alguien más. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es la espiritualidad en la tanatología. También es un tema que tiene mucho jugo, que tiene mucha información para sacar. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de la espiritualidad en la tanatología. Porque sobre todo, ¿no?, cuando la muerte llega a nuestra vida, aparece la muerte, ya sea la propia o la de un ser querido, pues nos vamos a enfrentar a todo un cuestionamiento, ¿no? La muerte toca el alma, toca más allá del cuerpo. Y la tanatología no puede limitarse a lo físico, a lo mental o a lo emocional, ¿no? Porque la muerte, cuando aparece, va a abrir preguntas existenciales muy profundas. La muerte va a hacernos cuestionar qué sentido tiene el sufrimiento, qué viene después de la muerte, qué va a pasar con las personas que se quedan y con las personas que se van, a dónde van. Y todas estas preguntas no las podemos responder desde la lógica, desde la razón, porque bueno, nadie ha podido investigar y comprobar qué es lo que hay después de la muerte, sino lo tenemos que hablar desde el ámbito espiritual. Y ojo, cuando yo hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión, ¿no? Lo vamos a definir más adelante, pero para irlo como aclarando. Y también es importante hablar de la espiritualidad en la tanatología, porque justamente la espiritualidad como esta dimensión humana que abarca esta parte del ser humano que corresponde a lo que sería el alma, como lo conocemos, es esa parte que nos va a permitir ayudar a encontrar la trascendencia significativa del dolor. En procesos de duelo, de enfermedad terminal, cuando una persona tiene una red de creencias que le da un sentido a esa pérdida que está viviendo, esa red se convierte en un sostén que ayuda a aceptar de alguna mejor manera el dolor o la pérdida, ayuda a que la persona se sienta acompañada interiormente, ¿no? No solo por los seres queridos, sino que tenga una compañía más allá, y ayuda a que exista una menos angustia, una más certeza, ¿no?, de esa muerte, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud llegó a reconocer a la espiritualidad como parte del bienestar integral, sobre todo en los cuidados paliativos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya nos dice que esta esfera de la espiritualidad se tiene que voltear a ver para que podamos hablar de bienestar. Y bueno, ¿por qué hablar de la espiritualidad en la tanatología? También porque la espiritualidad a lo largo de nuestra vida está ahí como intangible, como que existe, pero no es algo que palpemos. Y la espiritualidad emerge cuando enfrentamos la muerte.
personas que incluso nunca se habían hecho preguntas trascendentales de la vida, personas que nunca se habían cuestionado sus creencias, su fe, personas incluso que se decían ateas o agnósticas, cuando se encuentran en este umbral de la muerte, o personas que enfrentan una pérdida, empiezan a hacerse estos cuestionamientos espirituales, empiezan a preguntarse, ¿estoy en paz con mi vida? ¿Qué es lo que estoy dejando como de legado, no material, sino de legado de mi ser? Necesito perdonar, necesito agradecer, ¿qué viene más allá? ¿No? Entonces, en este momento es donde de alguna manera lo espiritual surge y como profesionales de acompañamiento, nosotros como tanatólogos debemos de tener la capacidad de recibir, escuchar y sostener esta dimensión espiritual para que pueda haber, como les decía, este bienestar integral. Y bueno, por último, ¿por qué se habla de la espiritualidad en la tanatología? Porque de alguna manera también lo espiritual nos acompaña. El camino espiritual es una forma de acompañar, como les digo, no desde la religión, pero de alguna manera nos acompaña como este vínculo invisible que nos hace sentirnos conectados con ese todo, con ese Dios, con esa chispa divina, universo, como sea que cada quien se quiera conectar o como sea que cada quien lo sienta, ¿no? Entonces, empecemos por el comienzo preguntándonos qué es la espiritualidad, ¿no? Es una palabra que escuchamos un montón, pero realmente nunca analizamos qué es la espiritualidad y tratar de encontrar una definición para este término que viene existiendo desde hace un montón de siglos es complicado porque va a haber una definición desde aspectos filosóficos, va a haber definiciones desde aspectos teológicos, va a haber definiciones desde aspectos religiosos, pero si nosotros nos vamos a la etimología, ¿no? Al origen de las raíces de la palabra espiritualidad, la espiritualidad significa el soplo de vida, ¿no? De alguna manera, si lo vemos como desde esta parte simbólica, la espiritualidad es eso que nos da, ese soplo que nos permite tener vida. Y desde la dimensión humana, la espiritualidad va a trascender, como les decía, todo lo religioso, sino más bien la espiritualidad tiene que ver con eso que nos hace buscar el sentido de nosotros, de nuestra vida, de nuestro ser. Es lo que nos va a llevar a buscar esta conexión profunda, tanto contigo mismo, como con los otros, como con lo que es el contexto que te rodea, el mundo, el universo, con la trascendencia y sobre todo es la que va a determinar esos valores fundamentales que van a guiar nuestra vida. Entonces, si tratamos de definir la espiritualidad se refiere de alguna manera a esa búsqueda del significado, del propósito de vida, conectada con algo que es mucho más grande que nosotros mismos, y es ahí, ¿no? En esa conexión donde vamos a encontrar muchas formas para conectarnos con la espiritualidad. Hay personas que se conectan a través de la religión, hay personas que se conectan a través de la meditación, hay personas que se conectan a través de la naturaleza o de cualquier otra práctica. No importa, son formas, ¿no? Tengo un muy buen amigo que dice, conéctate con lo que te haga clic a ti, lo que a ti te ayude a sentir esa conexión con ese sentido, con eso trascendental. Eso es la espiritualidad. Y la espiritualidad te lleva a ese cuestionamiento de tu propia identidad, de tus creencias, de tus valores y de esa conexión contigo. Entonces, más allá que una definición única, así como de diccionario, yo les puedo decir que la espiritualidad es la búsqueda del significado y el propósito de nuestra existencia, ¿no? El reflexionar sobre nuestro sentido de vida y de nuestro lugar en el mundo. Les puedo decir que la espiritualidad es la conexión con algo más grande. Ese algo más grande, aunque me digan yo no creo en Dios, ese algo más grande es ese algo que permite que exista un mundo, que permite que existas tú, que exista yo,
Hay unos que los llamamos Dios, hay otros que los llaman naturaleza, universo, humanidad, poder superior, como quieran, pero la espiritualidad es eso. La espiritualidad también es una práctica de ir hacia adentro, es una práctica de introspección que nos lleva a autoconocernos, a reflexionar quiénes somos, ¿no? ¿Qué onda con nosotros, ¿no? ¿Cuáles son realmente nuestros valores, nuestras creencias, lo que nos sostiene, lo que nos impulsa, lo que nos limita? Esa es la espiritualidad también, ¿no? La exploración de esos valores, de esas creencias, de que podamos definir lo que nos es importante en la vida y actuar de acuerdo en ello. Y la espiritualidad también tiene que ver con la conexión con los demás. La espiritualidad también surge a través de las relaciones significativas. ¿Por qué? Porque al momento en el que nosotros practicamos la compasión, al momento en el que amamos, buscamos el bienestar del otro, al momento que hay una incondicionalidad, que nos alegramos porque a alguien a quien queremos le está yendo bien, nos estamos conectando con eso que le da sentido. Y por último, la espiritualidad tiene que ver con un desarrollo personal. Tiene que ver con este aprendizaje, crecimiento y evolución de cada uno como nosotros, como seres humanos y con nuestra experiencia de vida. Entonces, la espiritualidad no se limita ni a ninguna religión específica, incluso no está influenciada por creencias religiosas, sino es un camino personal. Es un camino personal que cada uno de nosotros vamos a recorrer a nuestra manera, encontrando significado y propósito en diferentes aspectos de la vida y en eso que nos permite conectarnos, en eso, como les decía, que nos hace clic y que nos va a ayudar a tener un bienestar. ¿Por qué? Porque las esferas que nos determinan como seres humanos, tenemos la esfera emocional, la esfera racional, la esfera física, y necesitamos voltear a ver a esa esfera espiritual para hablar de un bienestar general. ¿Por qué? Porque esa esfera va a influir sobre las demás y va a influir en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Entonces, aquí está, no le cambié, perdón, mi diapositiva de todo lo que les acabo de explicar de qué es la espiritualidad, ¿no? Ahí está, para las que no la vieron, perdón, no le cambié, se me fue de que me emociono hablando. Pero básicamente es eso. Entonces, es importante que cuando hablamos de la espiritualidad en la tanatología, lo primero que nos quitemos de la cabeza es la religión. ¿Por qué? Porque la religión, como les decía, es el camino que para algunas personas les puede servir, o la forma que a algunas personas les puede servir para encontrar una espiritualidad. Pero realmente la religión, que también es un fenómeno muy complejo, estamos hablando que la religión es un sistema cultural que comprende creencias, prácticas, rituales, códigos morales que están relacionados sí con lo divino, sí con lo sagrado, y que de alguna manera a través de la religión se busca explicar este propósito y este origen de la vida, y de alguna manera a través de la religión también se busca ofrecer una guía para la conducta humana, ¿no? Para los valores humanos, y a través de la religión también se busca esta conexión con esta fuerza superior o como con esta fuerza espiritual. Pero cada religión lo que va a hacer es que va a involucrar en esa creencia las deidades, los espíritus, las fuerzas, las cosas en lo que cada religión, ¿no? se trata. La religión, también la diferencia que tenemos que entender es que tiene que ver con un proceso de práctica. La religión se practica a través de rituales, de oraciones, de festivales, de ceremonias, ¿no? En la antigüedad incluso de sacrificios, ¿no? O de diferentes expresiones religiosas. Y la religión tiene una organización, ¿no? Tiene una estructura organizada, tiene sus líderes religiosos, tiene sus templos sagrados, tiene sus jerarquías, tiene sus comunidades de fe, tiene sus reglas. Entonces, sí, la religión es el camino que para algunas personas puede ofrecer ese clic con la espiritualidad, pero no lo confundamos. Hay diferencias
muy importantes, y de alguna manera lo que tenemos que entender es qué es eso. O sea, la espiritualidad es el contenido, ¿no? Y la religión es la forma de tratar de expresar ese contenido, ¿no? La espiritual es una experiencia interna, es única, es individual, tiene que ver con el tú cómo te conectas, en el tú cómo trasciendes. Y la religión no, la religión es un sistema organizado de creencias, de rituales y normas. La espiritualidad es única, individual, es libre. La espiritualidad no tiene deidades. La religión no, la religión tiene una institución, ¿no? Y tiene una figura divina de alguna manera. La espiritualidad de alguna manera es completamente libre, completamente fluida, no tiene que ver con esta búsqueda de estados interiores de paz. Y la religión no, la religión incluso tiene un proceso doctrinal, un proceso estructurado, ¿no? Entonces, vamos a entender, para no confundirnos, que la espiritualidad es eso, la búsqueda personal de significado y propósito en la vida, y la religión, de alguna manera, es uno de los caminos para tratar de encontrar ese significado, pero hay muchos. Hay personas que me dicen, yo me conecto con Dios subiendo a la montaña, y esa es mi manera de sentirme espiritual, esa es mi forma. ¿Cómo va a haber personas que te van a decir, yo rezo el rosario y es donde encuentro ese bienestar? Y está bien, pero lo importante es entender, sobre todo para procesos de duelo, que la espiritualidad es única. Así como cada uno de nosotros somos diferentes y no tenemos parecido con nadie, es de la misma manera en que nuestra espiritualidad es única y personal. De alguna manera, en este proceso de la tanatología y la espiritualidad, lo que se busca o lo que queremos tratar de llegar a hacer es poder acompañar a la persona que se encuentra ante una pérdida, o a la persona que incluso se está enfrentando a su propia muerte, a reconciliarse con la vida. De alguna manera es permitir que la persona encuentre ese camino, ¿no? Y acompañarla para que pueda voltear a ver esa esfera espiritual y encontrar un bienestar. Y justo aquí voy a mencionarles un caso de una paciente que tuve que quiero mencionar en esta conferencia, porque para mí fue como muy claro de este acompañamiento en lo espiritual. Y esta chica era una chica joven con un cáncer de mama muy agresivo, porque como era muy joven, el cáncer de mama era muy agresivo, era un cáncer de mama tipo triple negativo, que también no tiene muchos medicamentos para combatirlo. Y la chica era bióloga, ¿no? La chica se había dedicado a investigar y era bióloga, y entonces sus creencias venían mucho como por toda esta teoría de la evolución, de Darwin, ¿no? De que venimos de los changos y del Homo sapiens y todo eso. Entonces, la chica no profesaba ninguna religión, de hecho no tenía como ninguna fe como tal, ¿no? O sea, decía, pues creo que debe de haber algo, pero pues no, yo creo en esto, en la evolución, porque es lo que mi carrera y la biología me dice. Yo acompañé a esta chica durante muchos años, ¿no? Y desde que recibió su diagnóstico, tratamientos, entró a remisión, le regresó el cáncer, y volvió a tener tratamientos hasta que llegó pues a esta etapa terminal. Y ya en las últimas sesiones que yo llegué a tener con ella, una vez que ella me dijo, Yael, necesito creer en Dios, necesito que me ayudes a creer, porque yo sé que no me queda mucho tiempo y envidio mucho a la gente que tiene fe, ¿no? Entonces, ayúdame a encontrar la fe en mi vida. Y bueno, pues yo decía, ¿cómo le ayudo? ¿No? ¿Cómo le enseñas a ella en la fe? ¿No? Cuando incluso hay veces que hasta nosotros mismos nos cuestionamos nuestra propia fe. Entonces, lo que se me ocurrió, en ese entonces había una serie muy famosa que sale Morgan Freeman, que habla de Dios, no sé si alguien la ubique, pero
como que son varios capítulos y Morgan Freeman se va a buscar como diferentes culturas y diferentes prácticas religiosas y va mostrando como desde una parte cultural y desde una parte informativa los diferentes creencias. Entonces yo le dije a esa chica, investiga, ponte a leer, ¿no? Ponte a leer de religiones, ponte a ver esta serie y crea lo que a ti te haga clic, ¿no? O sea, crea lo que a ti te haga sentir como que eso es. Entonces, para ya no hacerles el cuento largo, pasó un tiempo y ella hablando un día con ella, me dijo, me gusta mucho que una cosa que leí del Espíritu Santo, ¿no? Me gusta mucho porque la paloma, como la chica era bióloga y estudiaba animales, le daba como una cierta relación a lo que ella traía. Entonces dice, me gusta mucho pensar que la paloma es como ese enviado de algo divino. Y bueno, pasó y cuando la chica falleció, hablé con la mamá y cuando la mamá me estaba contando cómo había sido el proceso, me contó y me dijo, Yael, es que yo no me separé de ella, o sea, yo estaba 24 horas pegada a ella en la cama y me salí porque tenía que hablar con la médico paliativista para ver qué medicamento le teníamos que poner y la que entró y que estaba ahí en el cuarto es la señora que hacía la limpieza y a ella le tocó y me dijo que mi hija lo que empezó a decir es, mira, una paloma viene por mí y fueron sus últimas palabras y se los comparto y de verdad se me pone la piel chinita y se me corta la voz y quería en esta plática compartirlos con ustedes porque justamente para mí no es así el que la amiga del chisme, o sea, a mí me tocó verlo y vivirlo, cómo es esa necesidad de en esos momentos finales conectarse con eso que divino, con eso que nos sostiene y no solo esa necesidad, sino que realmente hay una prueba de que algo pasa, ¿no? Porque la señora de la limpieza obviamente no tenía ni idea de lo que había platicado la chica conmigo de la paloma y recordó que esas fueron sus últimas palabras. Entonces, acompañar a alguien espiritualmente se trata de eso. Se trata de poder, de prenderle la luz para que encuentre su propio camino, que lo conecte con eso divino. Y cuando hablamos de eso divino, hablamos de la vida. Y cuando hablamos de eso divino, hablamos del sentido, ¿no? Cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de ese propósito de el por qué estamos aquí. Y no solo del por qué estamos aquí, sino lo que va a trascender de estar aquí. Porque yo les aseguro que desde mi experiencia, todas las personas que han estado en una situación terminal, en una situación al final de su vida, no se ponen a pensar cuánto dinero tienen en el banco, no se ponen a pensar cuántas coches, casas tienen, no, lo que se ponen a pensar justo es esas experiencias que les dieron sentido. Entonces, retomando la parte de la Organización Mundial de la Salud, es importante mencionar que cuando la Organización Mundial de la Salud justo define qué es la salud, define que la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y ya entra esta parte espiritual, ¿no? Fue justo en el año 2002 cuando hubo una reunión en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud y se empezó a hablar de todos los temas de cuidados paliativos y fue ahí cuando se estableció la importancia de incluir la espiritualidad como una necesidad básica tanto al final de la vida como una necesidad básica en la pérdida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida es parte del proceso de duelo que exista una crisis de creencias, una crisis de fe, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo es posible que yo, que no he hecho nada malo, que yo hago esto, me esté pasando y esté viviendo todo este dolor? Entonces, justamente en esa angustia existencial que surge tras una pérdida, que surge tras una terminalidad de la vida,
se reconoció ya mundialmente por la OMS la importancia de que es una necesidad básica el que exista una conexión con lo espiritual, que exista un apoyo y un acompañamiento desde lo espiritual y obviamente respetando las creencias y las prácticas personales. Entonces, cuando hablamos del trabajo del tanatólogo en esta parte de la espiritualidad, hablamos de que el tanatólogo debe de ayudar a que esa necesidad básica también pueda ser satisfecha, ¿no? Que no nada más se trate de que la persona se despida, que no nada más se trate de que reciba los cuidados paliativos para que no tenga dolor, sino que esa necesidad básica que tiene la persona para reconectarse con su divinidad, de alguna manera se haga. ¿Por qué? Porque la espiritualidad va a ayudar a que aceptemos la pérdida como parte de la vida. La espiritualidad es un recurso valioso tanto para el paciente como para la familia, que lo que ofrece es ese sentido de que es parte de, que la muerte, que la pérdida es parte de la vida. Y cuando hablamos de una espiritualidad acompañada desde un proceso tanatológico, estamos hablando de que no pretendemos llegar y dar respuestas, ¿no? No pretendemos ir a adoctrinar a alguien, no pretendemos decirle, ay, ven a que te den los santos óleos, ¿no? Sino lo que pretendemos simplemente es sostener a esa persona en su propia búsqueda y que la búsqueda, y lo que encuentre en esa búsqueda sea parte, ¿no? Desde este respeto, desde esta empatía y desde esta cuestión que es lo que esa persona está encontrando. Entonces, la OMS, ¿no? Desde esta reunión que hubo en Ginebra sobre los cuidados paliativos, mencionó que el acompañamiento tanatológico no solo es un acompañamiento emocional, sino que debe de ser un acompañamiento espiritual, como les digo, respetando creencias y prácticas personales. Y obviamente yo mencionaría aquí respetando tus propios valores, ¿no? Porque igual ya hay creencias y prácticas personales que no te hacen clic a ti, entonces manteniendo como esa congruencia. Entonces, acompañar espiritualmente a alguien no es hablar de Dios. Acompañar espiritualmente a alguien es permitir que la persona encuentre su propia manera de reconciliarse con la vida. Porque cuando nos reconciliamos con la vida, cuando de alguna manera volteamos a recapitular y analizar la vida y decimos, como dice la frase de vida, nada te debo, vida, estamos en paz, lo que estamos haciendo es reconciliarnos con la muerte, porque no las podemos separar, no podemos separar muerte y vida, son una viene con la otra, como luz y oscuridad. Entonces, el tanatólogo lo que hace es eso, acompañar a que la persona se reconcilie con la vida, y al reconciliarse con la vida se reconcilia con la muerte y se reconcilia con su divinidad, porque si hablamos de lo que decía la etimología de la espiritualidad, que es soplo de vida, estamos entendiendo que si tú te reconcilias con la vida, te estás reconciliando con tu espíritu, con lo espiritual, con ese soplo de vida. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando se brinda un acompañamiento tanatológico, sobre todo en situaciones de terminalidad, en enfermedades terminales, enfermedades crónico-degenerativas, se ha visto y ha habido estudios y ha habido datos muy relevantes de que en pacientes que recibieron este acompañamiento espiritual, y repito, no, el acompañamiento espiritual no es que fue el padre a darle la comunión nada más, sino que hubo realmente este cuestionamiento o búsqueda de sentido, de propósito. Las personas determinaron, ¿no?, que quienes sí recibieron este acompañamiento espiritual tuvieron una mejor calidad de vida en su terminalidad. Incluso fueron personas
que expresaron mucho menos miedo a la muerte. Incluso fueron personas que no tenían, ¿no?, ese miedo. Y me acuerdo justo ahorita de otra paciente que tuve, la señora también de un cáncer, estaba en su casa y le dio un paro respiratorio, llegó la ambulancia y hubo un trayecto, ¿no?, en donde la reanimaron. Pero hubo un tiempo, unos minutos, no sé exactamente cuánto, donde la señora pues dejó de respirar y no tenía signos como de vida. Y ya la llevaron al hospital, estuvo internada, bla, 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 regresó a su casa y cuando yo platicaba con ella le preguntaba, ¿te da miedo morirte? Y me decía, no. Es que eso que yo viví, ¿no?, eso que pasó, que viví en ese trayecto que me llevaron en la ambulancia, me conectó con algo que no te sé explicar, pero me siento en paz, no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Y yo le decía, cuéntame, ¿no? Quiero, dime qué viviste, quiero saber qué era. Y ella nada más me decía, solo te puedo decir que sentía cobijo, o sea, que sentía como si alguien me abrazara y como que si alguien me estuviera dando amor todo el tiempo. Entonces, se ha visto en estos estudios que existe, cuando hay este acompañamiento espiritual, menos miedo a la muerte, una mayor conexión con uno mismo, con sus seres queridos. Esta mayor conexión tiene que ver también con un trabajo de perdón, ¿no?, con un reconciliarse y hacer las paces, porque siempre en los procesos de duelo está el hubiera, ¿no? Y si hubiera hecho más, y si hubiera vivido más, y si hubiera abrazado más, y si hubiera. Entonces las personas que tienen este acompañamiento espiritual logran tener esta conexión y quitarse esos hubieras, tanto con ellos mismos como con sus seres queridos. Entonces, también se ha visto que las personas cuando están en una enfermedad terminal experimentan menos síntomas depresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al estar personas postrados en una cama, con tratamientos invasivos, ¿no?, con sedentarismo, pues los síntomas depresivos aumentan y en casos con acompañamiento espiritual esos síntomas depresivos disminuyen. Entonces, hablar de espiritualidad, incluso, ¿no?, si nos vamos como a la parte científica, ¿no?, y dejamos de lado como toda esta parte religiosa desde el bienestar, según la Organización de la Mundial de la Salud, nos dice, ¿no?, que esa espiritualidad nos va a permitir que la persona se sienta con una mayor conexión, se sienta incluso en paz. Y tiene una frase la OMS que me gusta y que es muy importante y dice, cuidar la salud espiritual es cuidar lo que da sentido a la vida. Y como les decía, darle sentido a la vida es voltear a ver a lo que hay del otro lado y es este sentido de la muerte, ¿no? Porque en el proceso de morir, la espiritualidad va a tener un papel crucial. Cuando hablamos, ¿no?, de espiritualidad como recurso en el proceso de morir, vamos a encontrar que la espiritualidad es la herramienta, yo creo, ¿no?, y no estoy desvalidando, por supuesto, nada del proceso médico y físico, pero yo creo que es la herramienta más poderosa para afrontar el proceso de morir. Y lo que ofrece es ese consuelo, lo que ofrece es esa esperanza a quienes enfrentan este momento final de su vida. Porque, como les digo, a través de la reflexión sobre el propósito de su vida, automáticamente se realiza una conexión con algo más grande que uno mismo. Al momento en que la persona logra aceptar su propia mortalidad, lo que aparece es como esta humildad que nos hace saber que nosotros no tenemos el control, ¿no? O sea, que de nosotros no tenemos ese poder para decidir qué vive, qué muere, y al momento que tenemos esa conciencia y esa humildad de no control, ¿qué es lo que aparece? Aparece la espiritualidad, y lo que hace la espiritualidad es que facilita esa trascendencia de una manera pacífica, de una manera
sin dolor. Y ojo, cuando digo sin dolor no me refiero al dolor físico, ¿no? Sino como de este dolor del alma. Al momento incluso de la espiritualidad, al momento de la muerte, esta conexión puede facilitar incluso que las personas le encuentren un sentido a su enfermedad, incluso a su fase terminal, porque las creencias religiosas, sean las que sean, lo que hacen es que conectan, ¿no?, con ese espíritu y ofrecen consuelo frente a la incertidumbre, frente al miedo de la muerte, y ofrecen una esperanza de una vida después de la muerte o de una continuidad de la existencia a través de otros medios, ¿no? Y ese miedo a la muerte, no sé, los que somos católicos que te dicen, bueno, te mueres y te vas a ir al cielo, habla de que no hay una finitud, de que ya me muero y se acabó, ¿no? De que de alguna manera voy a seguir trascendiendo. Los que son budistas y que hablan de la reencarnación, bueno, me muero y sé que va a empezar un nuevo camino, ¿no? Realmente todas las culturas y todas las religiones han hablado de que hay algo después. Y justamente a través, ¿no?, como les digo, del clic que a cada quien le haga con el camino religioso que a cada quien le guste, lo que va a permitir es esa conexión con esa espiritualidad que nos da una esperanza, que nos da una certeza de no finitud, sino que de alguna manera va a continuar nuestra esencia, va a continuar esa trascendencia. Y eso lo que va a permitir es también encontrarle un significado más amplio y mayor a la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría? Vamos a imaginarlo así. Pues te mueres y ya se acabó, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué viví 40, 70, 80 años y al final de cuentas te mueres y ya, ¿no? Entonces, ¿para qué fue buena persona? ¿Para qué no trabajé en una oficina durante 35 años, 8 horas diarias, ¿no? O sea, como que le da ese sentido de una trascendencia. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad y muerte, es importante que el tanatólogo busque explorar los valores y las creencias de los enfermos terminales, no de la familia, del enfermo terminal, de esa persona que está ahí muriendo. ¿Y por qué aclaro esta diferencia? Bueno, porque igual la familia dice, sí, la familia es súper católica, no sé, recuerdo un caso de un chico que sí, la mamá era muy católica, pero el chavito pues ni iba a la iglesia, sí lo bautizaron, sí hizo su primera comunión, pero no era con lo que hacía clic, ¿no? Con lo que él hacía clic era con la naturaleza, era con meditaciones, con mantras, con otras cosas, ese era su camino. Entonces, si hablamos con la familia, pues la familia te va a decir, tráele al sacerdote, y tal vez la mamá lo necesita y está bien, pero para encontrar y acompañar esa espiritualidad en la muerte, necesitamos valorar las creencias del enfermo terminal. Necesitamos ayudar al paciente a que reflexione sobre eso, sobre sus valores, sobre sus creencias, sobre su significado, sobre su propósito, para que encuentre ese sostén que lo apoye, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo decisiones informadas y difíciles en la terminalidad de la vida. Y necesitamos brindarle esa conexión con los diferentes recursos espirituales, ¿no? Necesitamos también poder ofrecer un acceso a esos líderes religiosos o líderes espirituales o grupos de apoyos que puedan brindarle esos rituales o ese acompañamiento necesario según sus creencias en esa terminalidad. Porque en esos momentos finales, si existe ese acompañamiento espiritual, de alguna manera va a haber una sensación de compañía y va a haber una sensación de guía. Si nosotros seguimos hablando, ¿no?, de la espiritualidad y la muerte, tenemos que ver que pues el miedo a la muerte es algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida, es algo natural. No hay alguien que no haya experimentado ya sea el miedo a su propia muerte o el miedo a la muerte de un ser querido. Y hay
muchas maneras de poder reconciliarnos con ese miedo a la muerte, porque, o sea, incluso vamos a poder encontrar casos que el miedo a la muerte es tan grande que se convierte en una fobia, ¿no? Que se le llama tanatofobia. Hay personas que tienen una preocupación y una ansiedad que incluso es, no hables de muerte porque la llamas, ¿no? No mencionemos la palabra muerte porque es como Mufasa, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no? Para encontrar esta trascendencia y para poder conectarnos con esa espiritualidad, empezar desde abordar ese miedo a la muerte, desde diferentes enfoques, desde el enfoque terapéutico, desde el enfoque filosófico, desde el enfoque religioso, pero cuando nosotros nos enfrentamos, ¿no?, a reconciliarnos con ese miedo a la muerte, es cuando empezamos a encontrar y a valorar la vida. En los romanos había una historia que, bueno, básicamente decía que cuando uno de los generales en la guerra, ¿no?, triunfaba, entraba así, ya saben, en su carroza triunfante al lugar, ¿no? Ahí se me fue, como el Coliseo. Entonces, detrás de él, en el caballo, venía un lacayo. Y ese lacayo le estaba constantemente susurrando una frase en latín que es memento mori, que quiere decir recuerda que vas a morir, para que esas... eso, ¿no? Que no se le subieran los humos de que había tenido una victoria y que eso que estaba viviendo, ¿no? No se quedara ahí, ¿no? Le decía, recuerda que vas a morir. Y cuando ya bajaba este general y, no sé, lo premiaban o lo reconocían, llegaba otra persona y le decía memento vivere, que es la continuidad de esta frase, y dice, pero recuerda que ahorita estás vivo, ¿no? Entonces, estas dos frases de memento mori, de memento vivere, de alguna manera empieza, ¿no? Y comienza este camino de la espiritualidad que cada uno tenemos que tener, en donde lo que se busca es que hagamos las paces con eso, hagamos las paces con que nos vamos a morir, recordemos que vamos a morir, pero no por recordar que nos vamos a morir, olvidemos que ahorita estamos vivos, ¿no? Es este memento mori y este memento vivere. Sí, nos vamos a morir y no sabemos cuándo, no tenemos el control, pero mientras estás vivo, y de lo que se trata es de encontrar ese sentido profundo de la vida, de encontrar esa cuestión que te va a permitir conectarte con tu trascendencia, conectarte con tu propósito, conectarte con ese amor incondicional hacia los tuyos y hacia ti mismo, porque realmente el miedo a la muerte es un obstáculo para vivir plenamente, para disfrutar, ¿no?, para encontrar la trascendencia. Y en el momento que hay esa aceptación, ¿no?, plena de, pues sí, la muerte es parte de la vida, no lo podemos controlar, todos vamos a morir, y lo que me queda es hacer las paces y decirle, bueno, pues mientras llegas, vamos a tratar de encontrar ese sentido y vamos a tratar de encontrar esa trascendencia. Y repito, no estoy hablando material, no estoy hablando trascendencia de comprar casas, coches, de hacer viajes, sino esa trascendencia de estar en paz contigo, esa trascendencia de decir, me caigo bien, me gusta quién soy, soy congruente con mis valores, soy congruente con mis acciones, lo que pienso, digo, siento y hago va de la mano, y ese es el camino a la espiritualidad. Para ir como empezando, ¿no?, a darle un poquito de cierre, que nos quedan 10 minutos de la conferencia, es importante que también en esta espiritualidad y la tanatología tengamos presente los rituales. Y no solo estoy hablando de los rituales religiosos, sino estoy hablando del ritual como una función terapéutica. El ritual, de alguna manera, lo que permite es que eso que tenemos en la psique, eso que tenemos en la mente, pueda materializarse, lo podamos ver
lo podamos clarificar y entender, ¿no? Un ritual lo que ayuda es a dar sentido. Un ritual lo que ayuda es precisamente a marcar o un inicio de un ciclo o un cierre de ciclo. Entonces, en este camino de la espiritualidad, de la tanatología, también es importante que el tanatólogo pueda, otra vez respetando las creencias del paciente y de la familia, pueda brindar este acompañamiento a través, ¿no?, de esta función terapéutica del ritual, ¿no?, que puede ser, ¿no?, desde encender una vela, ¿no?, desde acompañar a que llegue alguien a rezar, ¿no?, o compartir palabras significativas, o puede ser una carta de despedida, o rituales personales, ¿no?, que la persona elija la música para la despedida, que elija lo que quiera, ¿no?, porque lo que hace el ritual va a tener esta función terapéutica de poder integrar la pérdida en nuestra vida. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando se divorcian, hagan una fiesta. Así como hicieron una fiesta de su boda, hagan una fiesta de que terminó esta etapa en su vida, porque eso es lo que les va a ayudar a integrarla, ¿no? O sea, o no hagan una fiesta, váyanse a comer, hagan algo diferente como este ritual, porque lo que hace el ritual en la psique es eso, te ayuda a clarificar lo que estás viviendo y te ayuda a poderle encontrar un sentido. Entonces, en cuestión de la muerte, bueno, los rituales van a ayudar tanto a la persona moribunda como sobre todo a los seres queridos a que vivan un duelo mucho más consciente, mucho más amoroso. Cada religión tiene su propio ritual, ¿no? Tienen sus propias costumbres, pero todo este proceso ritualístico de la terminalidad también es importante que el tanatólogo tenga ese conocimiento, y obviamente no es que el tanatólogo vaya a preparar el cuerpo, vaya a hacer la ceremonia, pero simplemente que pueda comprender qué es lo que necesita tanto el paciente como la familia para que a través de este ritual tengan esta función terapéutica de integrar la vivencia en su vida, ¿no? El poder realizar estas ceremonias, estas oraciones, estas despedidas, estos cantos, porque es una manera de poder integrar esa pérdida en nuestra vida. Yo siempre les digo, ¿no?, a mis pacientes, no a todos, dependiendo de cada caso, pero he tenido casos de pacientes que les digo, vamos a planear cómo quieres que te despidan, qué canción quieres que pongamos, qué quieres que se haga. Y justamente al momento de hacer estos rituales, lo que se va haciendo es que se va normalizando esa muerte tan temida, ¿no? Lo que se va haciendo es que ya no se ve como eso que, ay, no quiero hablar, no quiero mencionar, sino al contrario, se va normalizando y se va integrando la experiencia de la vida. ¿Qué pasa con el proceso de la pérdida? ¿Qué es lo que pasa sobre todo con el proceso de duelo? Y no solo estoy hablando de duelo por muerte, sino de cualquier tipo de duelo. Como les decía, la pérdida es un proceso sumamente espiritual porque nos está enfrentando a preguntas existenciales de ¿qué onda con la vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se murió fulano de tal? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué no es justo? ¿No? Recuerdo mucho una frase de una paciente de cáncer de mama, también una chavita de 25 años que me decía, Yael, mis amigas están teniendo hijos y yo estoy teniendo cáncer, o sea, no es justo. Y todas esas emociones, todos esos cuestionamientos existenciales nos conectan con la espiritualidad. Pero en ese proceso para conectarnos con la espiritualidad, tenemos que entender que en el proceso de duelo nos vamos a encontrar con crisis de fe. Con crisis de fe que son normales, que son naturales y que también hay un tabú, ¿no? Porque incluso me ha tocado personas que dicen, es que me da miedo decir que estoy enojada con Dios.
pues no es que Dios te vaya a castigar. Luego yo les bromeo y les digo, bueno, Dios no te va a mandar cáncer, ya lo tienes, enójate con él y sácalo, exprésalo, porque es parte de volver a reconciliarte, ¿no? Dentro de este proceso de las crisis de fe, ¿no? Estamos hablando que es un periodo de duda, es un periodo de cuestionamiento profundo sobre tus creencias, sobre todo sobre eso que te sostiene, y va a ser necesario reconciliarse con eso para poder enfrentar la pérdida. Va a ser necesario que las emociones que surgen en esta crisis de fe, ¿no? Que a pesar de los eventos o las circunstancias difíciles como enfermedades, pérdidas o injusticias, que te llevan a veces a cuestionar sobre la bondad de Dios o sobre la justicia divina, o que te llevan incluso a tener como una visión negativa, ¿no? de la espiritualidad, ¿no? Hay personas que tras una pérdida dudan de la existencia o del poder de Dios, o se desilusionan de las instituciones religiosas, o se enfrentan a que existe, no sé, una falta de congruencia en los líderes de su religión, de la fe. Entonces, las crisis de fe es un proceso normal en el duelo, es un proceso que es doloroso, que es desestabilizador, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de replantearse la verdadera espiritualidad, y recuerden que la verdadera espiritualidad es esa única y personal, es ese que tiene que ver con ese crecimiento de conectarme con lo que yo soy. Y ese proceso de desestabilización también permite que se empiece a reconstruir ese sostén que nos va a permitir reconciliarnos con el propósito de la vida. Entonces, hablando de la espiritualidad en la tanatología, tenemos que entender que es eso, es una dimensión profundamente personal, que durante un proceso de pérdida, durante un proceso de muerte, de duelo, se va a convertir en un recurso poderoso, se va a convertir o en un recurso poderoso o en una fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque justamente estas personas que se enojan con Dios, ¿no? Estas personas que, no sé, les mataron a un hijo y que dicen no es justo, ¿cómo Dios puede permitir que pase esto? Entonces, es un proceso donde vamos a tener estos dos caminos, ¿no? Este recurso poderoso o esta fuente de sufrimiento, y por ello el tanatólogo tiene un papel clave como acompañante y de alguna manera como guía espiritual, no porque sea el que va a cantar los mantras o el que va a adoctrinar, sino como guía espiritual en el sentido de que va a ser el facilitador del encuentro que cada persona va a tener con su propio sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, desde una escucha activa y respetuosa, sin imponer visiones, respetando el sistema de creencias de la otra persona, sin juzgarlo, sin querer reemplazarlo, sin querer imponerlo, entendiendo que no es necesario compartir la creencia de la otra persona para validar su poder, el tanatólogo va a prestar como esta atención plena y desde un acompañamiento no directivo, lo que le va a permitir es que la persona en su proceso de duelo se abra, ¿no? Abra estos espacios para que se plantee estas preguntas sobre el sentido, sobre el propósito, sobre la trascendencia, y por lo tanto explore su propia espiritualidad a su propio ritmo, ¿no? Entonces, a través de estas preguntas como el ¿qué te da paz en este momento? ¿Qué crees que hay más allá? ¿Qué significado le encuentras a esto que estás viviendo? ¿No? Lo que va a hacer es eso, no va a dar las respuestas, sino va a abrir las puertas para que el otro encuentre sus propias respuestas. Es muy importante, ¿no? El hecho de tener cuidado, sobre todo en los procesos de duelo, y no estoy hablando nada más como tanatólogos, sino como personas, que hay muchos errores o muchos conflictos que de alguna manera se convierten como en una traba para que la persona pueda conectarse con esa espiritualidad.
¿no? Desafortunadamente nos encontramos con frases, ¿no? Que personas con afán de ayudar, no porque quieran hacer un mal, sino porque no nos han enseñado qué decir o qué hacer ante la pérdida, llegan como con ciertas frases religiosas o con de Dios, que lo que están ocasionando es que esa persona que está viviendo la pérdida o que está viviendo el dolor se desconecte de su espiritualidad. Entonces, como parte de este cierre, me gustaría dejarles como esa semillita de tener cuidado, ¿no? Cuando, no como tanatólogos, como seres humanos comunes y corrientes, cuando nos enfrentamos a que una persona, un ser querido, alguien está pasando por una pérdida, un duelo, tener cuidado con esas frases que no ayudan, ¿no? Esas frases como, ay, Dios ya tiene un ángel nuevo en el cielo. No, pero ¿por qué? No quiero que haya un ángel nuevo en el cielo, yo quiero que esté aquí mi papá junto a mí. O frases como, es que Dios les da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pues es como si Dios estuviera sentado y dijera, a ver, tú no eres buen guerrero, a ti no te doy batalla. Ah, no, tú sí, a ti sí te doy batalla, ¿no? Entonces, es importante para apoyar y ayudar a que las personas en este proceso de la pérdida no tengan trabas o conflictos con conectarse con esa chispa, con ese propósito único y personal que es la espiritualidad. No contaminemos el proceso de dolor con frases trilladas que tengan que ver como con estas poderes de Dios o divinos que de alguna manera no ayudan, ¿no? Es mejor decir no sé qué decirte a decir que por algo Dios hace las cosas. Y bueno, con eso voy a dar por concluida esta conferencia de la espiritualidad y la tanatología. Les quiero agradecer a todos y cada uno por su atención, por su participación. Recuerden, ¿no? La conferencia está en Facebook. Si pueden compartirla para que lleguen muchas personas, para que las siguientes conferencias que se van a estar dando ayuden a alguien, con todo gusto. Y pues les deseo que tengan un bonito viernes, un bonito fin de semana, y espero volver a ver caritas conocidas en alguna otra conferencia, en alguna otra clase por aquí en el instituto.